Buenas tardes para todos, hermanos. Es una bendición para mí en esta tarde poder este tiempo con ustedes y compartir la palabra de Dios. Y si hay algo que a mí me encanta del tiempo de la Cena del Señor, es que la mesa del Señor nos nivela. Y ese es algo maravilloso, el hecho de que nos pone a todos en el mismo nivel. No importa si tenés 50 años en el Evangelio, si tenés 30, si tenés 40, no importa cómo sea tu cuenta bancaria, no importa cómo sea tu hogar, no importa cómo sean tus modales, no importa cómo sea tu filosofía, no importa cómo sea el color de tu piel, no importa la edad que tengas. La mesa del Señor nos nivela. Nos pone a todos en el mismo lugar. No importa si te encontraste ayer con el Señor Jesucristo, hoy estás al mismo nivel. Y eso es algo que hace el Señor y es maravilloso. Y si hay algo que yo le pido a Dios siempre es a no acostumbrarnos a este momento, ¿no? Que este momento sea el momento que miremos la puerta hacia la eternidad. Porque el día que conocimos al Señor Jesucristo, hicimos a Cristo parte de nuestra vida, nos transformamos en personas eternas. Y el Señor ha hecho una obra maravillosa. En todos este tiempo que he mirado la Escritura, siempre me encanta ver cuando los escritores describen a Jesucristo. Pero hay alguien que describió al Señor Jesús y describe al Salvador de una forma única y me encanta, es cómo lo describió el apóstol Juan. Y yo quisiera en esta tarde compartir con ustedes que podamos ver cómo Juan describe al Salvador. Y cuando él tuvo que describir al Salvador y escribir el Evangelio de según San Juan en el capítulo 1, él lo describió como nadie, porque lo describió como el Eterno. Y empieza a describirlo a él de una forma única. Y describe quién es nuestro Salvador. Y qué lindo en esta tarde poder pensar en ese Salvador y ver cómo Juan lo describe en el capítulo 1. Y dice en San Juan capítulo 1, y empieza y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio. Y acá viene algo que me gustaría marcar en esta tarde. Y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Él acá lo describe como el Creador. Y Él lo describe como el Creador. Y dice: este Salvador que tenemos es el Creador, que en un momento de la historia comienza a preparar el rescate para el hombre. Y en el medio de todo el plan y de toda la situación del hombre, nuestro Salvador, que es el Creador, prepara el rescate. Y prepara un plan para que en un momento de la historia Él pueda intervenir en la historia de la humanidad para poder darle al hombre el rescate y para poder darle la vida eterna. Por eso dice Juan, versículo 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Dice: y sin Él nada de lo que hacía hecho fue hecho. Y le da esa condición a nuestro Salvador de decir: en Él, en su mano, en su voz, hay mano de creación. Él habló y se creó. Y eso es algo maravilloso porque a veces rodeamos la mesa, pensamos en nuestro Señor Jesús y obviamente que centramos nuestra mente en lo que es su sufrimiento y lo que fue el momento de la cruz, que fue para nosotros el momento más importante tal vez de la historia. Pero nuestro Salvador es mucho más. Nuestro Salvador es el Creador, es aquel que un día dijo y fue hecho. Y lo sigue describiendo en los demás versículos y lo empieza a relacionar con nuestra vida. Y dice el versículo 4, cuando empieza a hablar acerca de Él, lo sigue describiendo de una forma muy linda. Y dice: en Él estaba la vida. Y la vida, dice, era la luz de los hombres.
Y en este punto me llama la atención porque él dice, nombra dos características especiales de nuestro Salvador. Dijo que era vida y que era luz. Y esto es algo maravilloso porque si hay algo que nuestro Salvador hizo, que no solamente lo describe como un creador, sino como que alguien cambió algo en nuestra vida. Él hizo un cambio, Él generó un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cambió muerte por vida y tinieblas por luz. Él hizo ese cambio. Por eso dice, cuando llegó a nuestras vidas, dice, Él estaba la luz y la vida. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio, ¿qué? Vida. Nosotros estábamos en tinieblas, pero Él nos dio luz. Ese Salvador creador también cambió. Cambió en nuestra vida, cambió la eternidad. Pero ¿sabés qué también cambió, de acuerdo a la Escritura? Cambió nuestro estado adámico. Cada persona nace en su estado adámico, en la herencia que nos dio. Como dice la Escritura, dice, así como la muerte entró por un hombre, por Adán, así por Cristo que entró la vida y la salvación para todos. Dice que cambió nuestro estado adámico, que el día que nacimos a este mundo nacimos con un estado adámico, y Él cambió nuestro estado de vida, nos dio luz y estábamos muertos y estábamos en tinieblas. Y lo sigue describiendo al Salvador como de una forma impresionante y con cosas muy sencillas, pero por ser sencillas no dejan de ser profundas. Y dice la Escritura cuando llega al versículo 12 y 13, dice así: mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. Y él dice que para que cree y recibe, también le dio una condición. ¿Y sabes cuál? La condición que les dio fue la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a mí me gusta cuando vemos este pasaje tan conocido y tan recorrido en nuestras vidas, pero qué importante que fue cuando Nicodemo escuchó este pasaje. Cuando el Señor Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. Nicodemo, que era un hombre de la ley, en un momento se quedó bloqueado porque no entendía verdaderamente lo que él le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque le estaba hablando de su nacimiento espiritual, de poder haber hecho. Y cambió nuestra condición, porque nos transformó la condición de ¿qué? De hijo. Dice que nos dio la potestad. Nos dio la potestad. Así que es el Creador, es el que cambió nuestra condición, es el que cambió nuestra vida. Pero después dice, lo sigue describiendo. Pero qué interesante que es que ahora lo lleva a la parte humana. Lo lleva a la parte cuando Él se engendra. Y dice en el versículo 14, la Escritura dice así. Dice, y aquel verbo, y habla de aquel verbo, dice un día, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y dice, gloria como del unigénito del Padre. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Y acá lo muestra a nuestro Señor Jesucristo como diciendo, Él un día, dice, ¿cómo? Se hizo carne. Dice, un día tuvo que tomar, ¿qué? Tuvo que tomar forma humana. Y como decía la Escritura, dice que lo que el hombre no podía hacer, porque era indudable que el hombre no podía hacer, Dios tuvo que venir al hombre. Y cuando vemos esta descripción, vemos qué clara descripción que hizo Juan. Cuando tuvo que definir el eterno y tuvo que decir quién era, y primero habló de su creación, segundo habló de lo que Él iba a hacer en nuestra vida, cuál era el objetivo. Tercero habló de la condición que nos dio de ser hijos. Pero después dice, Él se hizo carne, porque vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros estamos en la mesa del Señor. Pero cuando hablamos de nuestro Dios, hablamos de alguien que verdaderamente hizo un plan perfecto para nosotros.
Pero lo siguió describiendo aún más. Y fue aún más allá. Y ahora lo lleva de vuelta al cielo. Me encanta porque este pasaje tan sencillo es un pasaje que habla de eternidad. Porque muestra a nuestro Señor en la creación, pero también muestra a nuestro Señor con su propósito, a nuestro Señor encarnado, caminando en esta tierra, pero en un momento muestra algo de nuestro Dios. Y mira lo que dice el versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado, ¿a qué? A conocer. Y dice que nos hizo conocer al Dios invisible. Pudimos conocer al Dios invisible conociendo al Señor Jesucristo. La única imagen que hay de ese Dios invisible y de ese Dios que fuimos escuchando y leyendo a lo largo de la Escritura, dice que Él nos dio a conocer a ese Dios que nadie lo vio, Él lo representó, el Señor Jesús. Y Juan lo describe y dice, nos dio a conocer. Pero después sigue diciendo, y terminando este momento de compartir la palabra, también lo representa al Señor Jesucristo de una manera muy favorable hacia nosotros. Y dice en Juan capítulo 1, versículo 29, dice así, cuando empieza a contar la historia, y dice, el siguiente día, dice, vio Juan a Jesús, dice que venía a él y dijo, está hablando de Juan el Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Y si hay algo que habla es que dice, y acá este Salvador que tenemos lo describe como el Cordero. Y empieza hablando del Creador, sigue diciendo aquel que cambió nuestro estado, salimos del estado adámico, aquel que cambió nuestra condición, recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios, aquel que un día tomó en carne porque vino a buscar y salvar lo que se había perdido, aquel que es la imagen del Dios invisible, también un día fue el Cordero. Y hoy no hay mejor forma para nosotros que este primer día de la semana adoremos a ese Cordero, porque cuando habla de la condición de que Él se presenta como el Cordero, está hablando de que tomó mi lugar y tu lugar. Por eso dice la mesa nos nivela, porque para participar de esa mesa todos tuvimos que tener en nuestra vida, ser parte de la vida del Cordero. Y qué hermoso fue lo que hizo el Señor Jesús. A mí me llena mi corazón de gratitud, de alabanza, pero también me lleva a veces a alinear y a nivelar también mi corazón y mi espíritu en esta tarde. Muchas veces este mundo nos golpea, nos desgasta, cada uno de nosotros viene con sus cosas, vive los momentos que vivimos. Pero cuando rodeamos la mesa, pensamos en ese Cordero que tomó nuestro lugar, que derramó su sangre, que fue partido. Y qué lindo, porque durante muchos años de nuestra vida, aquellos que hace mucho tiempo que estamos en el Señor, esto ha sido nuestra historia. Y me gustaría cuando termine si podríamos cantar el himno 176. Y me encanta el hecho, no lo voy a dirigir obviamente, ¿no? Me encanta, me gustaría, pero no, si está en otro lado lo hubiera hecho, pero no me animo. Pero qué lindo que es pensar, ¿no? Cuando uno dice grato es decir la historia, ¿no? Y pensar que un día uno va a decir la vieja historia, pero toda la vida la amé. Y lo que más amé y jamás me olvidé. Y pasé años de mi vida, ¿no? En diferentes lugares, amando esta historia, que es la historia del Señor Jesús con nosotros, que nos vino a buscar y a salvar cuando estábamos perdidos. El Señor bendiga su palabra.